Cuando doy una charla de mareos, ya sea crónico o agudo, suelo empezar con esta diapositiva porque me ayuda un poco a enfrentar el problema que tenemos como médicos que ve pacientes con mareos. Esta foto representa lo debilitante que es el mareo para el individuo, pero este no es el paciente, este es el médico. Esta foto representa, de hecho, lo difícil que es para el médico tratar a los pacientes mareados. Entonces, mi tarea hoy es simplificar el proceso de diagnóstico y desarrollar una estrategia de manejo para el neurólogo general, no necesariamente para los especialistas que se dedican a la otoneurología. La razón por la cual el manejo de estos pacientes con mareo crónico es complejo, yo creo que se debe en parte porque este síntoma se encuentra en la intersección de la neurología y la neuropsicología. Y por tanto, las estrategias que tenemos que desarrollar de diagnóstico y de tratamiento deben abarcar ambas disciplinas. Y esto no es algo que, por lo menos en el Reino Unido, estamos acostumbrados a hacer. Como neurólogos, no tenemos entrenamiento en psicología básica, y creo que muchos psicólogos no tienen entrenamiento en la neurología. Entonces, se complica el diagnóstico y el manejo para síntomas como estos, que son principalmente perceptuales, neuropsicológicos. Ahora, el triple PD se ha conocido con varias otras terminologías que han evolucionado a través del tiempo. Algunos de ustedes conocerán el término de Chronic Subjective Dizziness, que se estableció hace muchos años, y fue cambiando y mutando en estos otros términos, el Phobic Postural Vertigo, que se conoció más bien en Alemania, Visual Vertigo, que fue algo que describió el profesor Adolfo Bronstein, Space Motion Discomfort, y ahora sabemos que estos síndromes, el grupo de síntomas, realmente son síntomas neurológicos funcionales. El triple PD existe dentro de ese concepto de síntomas funcionales. Los criterios de diagnóstico fueron finalmente establecidos por la Sociedad de Varani, que es nuestra sociedad vestibular, en el 2017, y yo creo que han ayudado mucho para el campo de investigación, sobre todo, para estos problemas, para intentar seleccionar a pacientes más homogéneos, en los cuales es más fácil hacer estudios de mejor calidad. Creo que antes muchas veces teníamos grupos de pacientes estudiados como en mareo crónico que realmente tenían mecanismos muy distintos a base de sus síntomas. Estos son los criterios, no pretendo que nadie los lea detalladamente, pero en síntesis, el paciente con triple PD es un paciente que refiere síntomas de inestabilidad, sin vértigo rotatorio, que puede fluctuar de día a día en cuanto a su intensidad, pero son persistentes por un periodo mínimo de 3 meses. La inestabilidad que refieren es más bien perceptual, o sea que la gente que los mira o los ve caminar no sabría decir que tienen ningún problema en la marcha. Los síntomas suelen empeorar frente a estímulos visuales complejos, como cuando uno viaja en el metro o en el subte, o en determinados paisajes. Ese es el cuadro clínico típico del paciente. Los pacientes pueden ser gente joven, de 15, 16, 17 años, o de edad más avanzada, 70, 80. O sea que normalmente solemos ver pacientes con triple PD dentro de los 20 y 60 años. Es la edad más frecuente, pero realmente puede ocurrir a cualquier edad. La historia natural del triple PD es un poco como está en este diagrama. Suele haber un episodio agudo, en este caso, por ejemplo, un síndrome vestibular agudo, que desarrolla síntomas de vértigo, mareo, desequilibrio, y al pasar el tiempo, los síntomas de este episodio agudo empiezan a disminuir. Pero antes de que desaparezcan totalmente, empieza a haber un periodo de síntomas más crónicos que fluctúan en el tiempo, pero nunca desaparecen.
Y esto puede ocurrir a base de un episodio único de vértigo, por ejemplo, o síncope, o cualquier cosa o evento que afecte la marcha o la percepción del equilibrio. O puede ocurrir después de varios eventos episódicos, por ejemplo, como en el VPPV, el vértigo paroxístico posicional benigno, o una migraña vestibular. Y lo que solemos ver en estos pacientes es que hay episodios de vértigo recurrentes sobre una sensación más persistente de mareo crónico, que es el triple PD. O sea que puede haber ambas patologías en el mismo paciente. Este diagrama, que ya es bastante viejo, 2018, sigue siendo para mí un esquema muy útil para entender los mecanismos que sustentan los mareos crónicos. Vemos cómo hay un desencadenante. Como neurootólogos solemos asumir que siempre es vestibular, pero no lo es. Puede ser, ya, como dije antes, un síncope, un presíncope, un desequilibrio porque está el piso mojado, cualquier cosa que afecte el equilibrio, balanceo objetivo o perceptual. Y en estos pacientes que han sufrido un evento agudo, que tienen factores de riesgo psicológicos, están acá en la parte B, estos pacientes desarrollan un síndrome persistente de mareo crónico. Y esto es importante porque nos ayuda a entender que el triple PD es mejor considerarlo como un síndrome prevenible, y el manejo de los pacientes con vértigo agudo es aún más importante para intentar prevenir el desarrollo de estos síntomas más crónicos, que son mucho más difíciles de tratar y manejar. Entonces, una de las cosas más importantes en el manejo de un paciente con vértigo agudo es intentar identificar cuáles son estos factores de riesgos y si se pueden modular o manejar en esa fase aguda, para después prevenir que el paciente desarrolle síntomas crónicos de triple PD. No voy a meterme demasiado en los detalles de estos estudios que hemos hecho, pueden leerlos ustedes mismos, pero sí voy a destacar un poquito los factores estos que hemos identificado que parecen ser los más importantes. Y estos son el neuroticismo, la ansiedad, la hipervigilancia postural y una percepción negativa de la enfermedad. Y para mí es interesante que estos factores, que son todos psicológicos, no se ven detallados en el criterio de diagnóstico del triple PD. Y sin embargo, para mí son uno de los factores más importantes del cuadro. Voy a pasar un poco, ya que hemos visto el mecanismo patofisiológico del triple PD. Lo que no he dicho, que por ahí vale la pena también mencionar, es que hay estudios que se han centrado en la resonancia magnética del cerebro o resonancias funcionales, para ver si hay cambios estructurales dentro del cerebro de estos pacientes con triple PD. Y en síntesis, no hay cambios estructurales. Y uno tal vez no esperaría que lo hubieran, pues esto es un síndrome perceptual. Entonces, no debieran de haber cambios visibles en una resonancia. Lo que sí hay son cambios entre la hiperexcitabilidad o la hiperfunción de ciertas regiones del cerebro y la comunicación entre ellas. En breve, hay cambios de función, no estructurales, pero de función, en la corteza visual, en las áreas del cerebro que procesan estímulos vestibulares, o sea, la interacción visuo-vestibular, y en áreas límbicas. Lo que las imágenes estas no nos dejan ver es si estos cambios que existen son cambios que causan el síndrome de triple PD o son cambios que ocurren a raíz de la triple PD. Entonces, uno no puede realmente averiguar cuál es el mecanismo patofisiológico con imágenes de este tipo. Necesitamos paradigmas más conductuales para poder establecer realmente cuál es la causa del triple PD. Ahora, en la consulta clínica, yo suelo ver muchos pacientes en mi consulta en el Hospital Otorrino, muchos pacientes con mareos crónicos y problemas neurológicos, pero tengo solamente 15 minutos por paciente para evaluarlos y desarrollar un plan de manejo. Entonces he tenido a la fuerza que desarrollar alguna manera de
facilitar el diagnóstico clínico en estos pacientes. Ahora es evidente, siendo un síndrome perceptual, que el triple PD no tiene ningún biomarcador de diagnóstico. No hay análisis de sangre, no hay resonancias magnéticas cerebrales que nos den un diagnóstico claro. Entonces nos basamos, como tantos otros síndromes neurológicos, en una historia clínica, y para eso ayuda el criterio de diagnóstico de la Varani, y una exploración normal. Sin embargo, como todos los síntomas neurológicos funcionales, el diagnóstico del mareo crónico es más certero y creo que el paciente lo acepta mejor cuando hay signos o características positivas. Entonces, yo tengo este ejemplo que para mí es un biomarcador clínico bastante útil para el triple PD, que es esto. Son trazos representativos en pacientes con triple PD acá a la izquierda y pacientes con vestibulopatías bilaterales, que también refieren un mareo persistente. Pero en este caso, a raíz de una disfunción bilateral, lo que hacemos es pararlos con una posturografía, por ejemplo, dentro de esta plataforma y medimos la oscilación del cuerpo, cuánto se mueve. Lo hacemos con pies juntos y ojos cerrados, en posición de Romberg. Y después les pedimos a los pacientes que abran los ojos y que reproduzcan la sensación de oscilación que tenían. O sea, les pedimos que se paren con ojos abiertos y se muevan imitando lo que sentían. Y lo que vemos es que los pacientes con disfunción bilateral vestibular suelen reproducir menor movimiento de lo que tenían actualmente. Y los pacientes con triple PD, que prácticamente no se movían cuando estaban parados en posición de Romberg, reproducen mucho más movimiento que el que había objetivamente. Y tienen niveles muy parecidos de inestabilidad subjetiva, del 0 al 10, cuán inestable se siente. Entonces vemos que esta diferencia entre el movimiento objetivo y el movimiento reproducido por el paciente es lo que nos ayuda a definir un diagnóstico del triple PD en este caso. Yo suelo usar esto en la clínica mucho, sin posturografía, porque evidentemente mucha gente no tiene posturografía en la clínica, pero simplemente con un video. Podemos grabar al paciente mientras se para, con ojos cerrados, le pedimos que reproduzcan la sensación y después le mostramos el video. Esto ayuda mucho para hacer el diagnóstico, pero también para explicarle al paciente los mecanismos del mareo crónico. Y ahora paso a el manejo más general del mareo crónico. Una vez que uno establece el diagnóstico de triple PD, ¿qué se puede hacer? Creo que existen estos principios generales. Para mí el aspecto más importante del manejo que se aplica a cualquier diagnóstico crónico, neurológico o médico más general, es ofrecer una explicación al paciente. Es la parte educativa. Pero para el triple PD existe algo más importante. Yo creo que muchas veces cuando escuchamos a gente que nos dice lo más importante es explicarle el diagnóstico al paciente para que lo entiendan, confundimos eso con la diferencia que hay entre nombrar el diagnóstico. O sea, uno no puede decirle al paciente que tiene triple PD y dejarlo así. Eso no es una explicación. Eso es simplemente darle el diagnóstico, el término. Para poder explicar el problema al paciente, uno tiene que entender primero lo que el paciente cree que está pasando. O sea que la explicación empieza con esa pregunta. ¿Qué piensa usted que está pasando? ¿Por qué tiene estos síntomas de mareo crónico? Y es esa creencia del paciente que lo que nos ayuda a nosotros a explicar el problema. Porque estos pacientes normalmente han tenido un trayecto, una trayectoria muy compleja. Han ido de un especialista a otro, muchas veces sin explicación de lo que está pasando o por qué los están refiriendo de un paciente a otro. Hay mucha confusión. Muchas veces les han dado a entender que no hay ningún problema, porque no encontramos nada objetivo. La resonancia es normal, la calórica es normal, el análisis de sangre es normal. Entonces el paciente viene con con todas esas faltas de explicaciones, con niveles altos de ansiedad y de desconfianza. Entonces lo importante es empezar a establecer una relación entre el médico y el paciente que te ayude a vos, que ayude al médico, explicarle al paciente en términos que él o ella puedan entender y que se basen en la creencia del paciente. Como ejemplo, hay un paciente que vi hace unos años con triple PD y le pregunté, ¿qué cree usted que ha pasado? Y me dice, yo no soy médico, no sé, pero a mí me han dicho que todo ligado a la ansiedad, pero yo estoy seguro que esto empezó cuando comí un Big Mac
de McDonald's. Ese fue el inicio. A las pocas horas me empecé a sentir mal, me sentía mareado. Entonces la explicación tiene que incluir un Big Mac de McDonald's. Sin ese Big Mac nunca va a haber una interacción adecuada ni el paciente va a creer lo que uno le está vendiendo. La explicación que incluía el Big Mac en este caso fue bastante fácil porque este paciente nunca había comido una Big Mac. Es la primera vez que había ido a McDonald's y era el único más cercano, el lugar más cercano para comer. Entonces está toda la psicología esa del funeral, del fallecimiento de su madre, que realmente era lo que linkeaba al McDonald's con los síntomas. O sea que uno tiene que ser un poco creativo con la explicación, pero siempre empezando con eso, con esa pregunta de qué cree usted que está pasando. También es importante no olvidarse de los síntomas asociados. Hay muchos pacientes con triple PD que no se mueven, que tienen mucha ansiedad, que no salen de casa, que tienen problemas cervicales, tal vez tengan una hipotensión ortostática, algo asociado al mareo que hay que tratar. O bien tienen patologías concurrentes, por ejemplo, el triple PD con una migraña vestibular que hay que tratar también, etc. O sea que no hay que olvidarse de tratar los síntomas o las patologías asociadas. No hay rol realmente para los medicamentos o las drogas antivertiginosas en este caso. Nosotros no solemos tratar a estos pacientes sin medicamentos. Voy a hablar un poquito más de los medicamentos porque creo que es importante. Yo estuve, desgraciadamente, involucrado en estos papers porque son muchísimo trabajo. Tardamos muchos meses en leer y revisar todos los estudios, pero las conclusiones de estos estudios, de estos reviews, es que se necesita más trabajo para realmente entender si existen drogas que funcionen y por qué funcionan esas drogas. Ahora, sí es verdad que en el resto del mundo solemos usar antidepresivos en pacientes con triple PD, y hay varios estudios, sobre todo en mareos subjetivos crónicos, chronic subjective dizziness, que muestran que los antidepresivos pueden ser efectivos. Pero en mi experiencia, los pacientes tienden a reaccionar a estos medicamentos, tienen muchos efectos secundarios, y sobre todo no les gusta la idea de tomar un medicamento para la depresión después de haberles explicado que el problema de ellos no es psiquiátrico. O sea que ese es un problema grande en el uso de estos medicamentos, que suelen ser todos basados en antidepresivos. Lo que en mi experiencia funciona mejor es la combinación de una rehabilitación o una terapia física, pero no ejercicios tradicionales de rehabilitación vestibular, no es una estabilización de la mirada, sino más una terapia general del movimiento y exponer al paciente a los estímulos que les causan los síntomas, junto con un enfoque cognitivo-conductual. Y esto es un poco como disfrazar un tratamiento cognitivo-conductual dentro de una terapia física, más que una terapia física con elementos cognitivos conductuales. Y es lo que yo llamo una fisioterapia cognitiva. Pero también hay otros términos como la terapia psicológicamente informada. Creo que es un término que se está empezando a usar un poco más. Estos son algunos ejemplos de este tipo de terapia para ustedes que a veces les interese saber con más detalle exactamente en qué consiste este tipo de terapia. Y nosotros estamos haciendo con Ariel, que es una estudiante mía de posgrado, está trabajando para tratar de desarrollar una estrategia de rehabilitación que utiliza lo que llamamos Deep Technology, mediante la cual estamos combinando la modulación en tiempo real de los movimientos del paciente proyectados en una pantalla, donde se ven a sí mismos moviéndose. Vamos a comenzar este estudio, tenemos algunos datos pilotos ya, vamos a comenzarlo en pocas semanas, así que espero poder compartir algo de estos resultados en breve. Bueno, finalmente, para resumir un poco, la triple PD es tal vez la causa o una de las causas más comunes de los mareos crónicos persistentes, sobre todo en las poblaciones neurológicas. Se asocia con una disconectividad o una conectividad normal entre las regiones visuales y vestibulares y con una función alterada en áreas límbicas, que creo que es lo que causa una hipervigilancia postural. Hemos visto cómo los tratamientos comienzan con una explicación exhaustiva y coherente que el paciente pueda comprender y que crea, y que garantiza una participación total en las
fisioterapias cognitivas. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y si hay tiempo para algunas preguntas, me encantaría poder contestarlas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Diego, muchas gracias por tu explicación. Cuando uno ve a un paciente de estas características en la consulta, ¿cuáles son los factores que mejor predicen que vaya a ir bien o vaya a ir mal con este tipo de terapias? Estos factores suelen ser factores psicológicos, casi todos. Muchos de ellos se pueden evaluar con cuestionarios que ya están validados, pero nosotros con nuestro grupo hemos mandado publicación, que creo que en las próximas semanas vamos a tener esto publicado. Hemos desarrollado un cuestionario basado en estos otros cuestionarios. Implementamos creo que 19 cuestionarios psicológicos a estos pacientes y usando esos 19 cuestionarios desarrollamos uno nuestro que tiene solamente 6 preguntas. Y estas 6 preguntas se basan en niveles de ansiedad, de neuroticismo, algunos factores de hipervigilancia visual. Así que son esos factores principales: la ansiedad, el neuroticismo, la percepción negativa de la enfermedad y una hipervigilancia visual, una dependencia visual. Esos son los factores principales. Como dije ya, espero poder compartir con ustedes estas 6 preguntas muy pronto porque creo que en breve van a ser publicadas. Yo tengo una pregunta, Diego. En cuanto a los protocolos, el protocolo de rehabilitación que seguís allí, ¿cuál es? Si hay protocolo marcado, y luego, ¿cómo veis que sean candidatos o no? O sea, ¿lo decidís por este tipo de escalas o test o cómo lo decidís? ¿O en equipo? O... Sí, tenemos nuestro equipo de fisioterapeutas, están todos entrenados en evaluación psicológica del paciente y han hecho cursos en terapias cognitivas conductuales. Y lo que solemos hacer, es muy distinto al concepto de la rehabilitación vestibular, que está basada en el Horton-Cooksey, por ejemplo. O sea que no tenemos una serie de ejercicios que aplicamos a todo el mundo. Es más bien el concepto general. Y eso mucho depende del paciente. Las primeras sesiones suelen ser más bien educativas. Es un poco la educación del paciente, explicándole por qué siente lo que siente, muchas veces grabándolos cuando caminan, cuando están parados, tal cual. Y aplicamos este biomarcador mío de la hipervigilancia postural, que había explicado, y hablamos un poco del tema ese, revisamos los videos, y después uno va enfocándose un poquito más en el problema del paciente, más específicamente. Hay pacientes que requieren muy pocas sesiones, a veces con la educación 1 o 2 sesiones es suficiente, y otros que necesitan 12, 14 sesiones, porque no pueden tolerar un movimiento, hay que ir muy despacito y incrementando los movimientos de la cabeza, cuando caminan, exponerlos a campos visuales más complejos. Depende un poco del paciente, no tenemos algo muy rígido establecido todavía. Y otra pregunta, la rehabilitación que estabais haciendo ahora, que estaba un poco investigando, ¿no? Esa como un poco realidad, ¿es virtual, completamente sumergida o en pantalla? No. Esta estudiante que tengo es bastante especial, tiene mucha experiencia en la tecnología, sale del campo ese, trabajó en Google mucho tiempo, y rehabilita caballos olímpicos, o sea, tiene un background muy raro. Y lo que está haciendo, desarrolló un proyector que puede grabar a la persona y proyectar la imagen sobre una pared, por ejemplo. O sea que el paciente no tiene que usar nada. Y lo que el paciente ve es su cuerpo en tiempo real y podemos modular lo que el paciente está viendo. Por ejemplo, le podemos pedir al paciente que levante la mano lentamente, pero podemos cambiar la proyección para que parezca que el movimiento es mucho más rápido, o viceversa. Podemos proyectar la respiración del paciente para enlentecer la respiración, porque muchas veces tienen
respiración alterada. Podemos proyectar, por ejemplo, también el corazón, el latido, para empezar a disminuir lentamente lo que perciben ellos que es su corazón latiendo. O sea que es una modulación perceptual de lo que están viendo. Tener que ponerles máscaras, focos o lo que sea. Diego, soy Isabel. Yo te quería preguntar, no sé si se me oye, te quería preguntar que un tanto por ciento de estos pacientes tienen asociados un trastorno de la marcha funcional FETEM, aparte de la sensación subjetiva, ¿no? de inestabilidad. Sí. ¿Esto marca un poco la diferencia a la hora de abordarlos o el abordaje que hacéis es prácticamente igual si tienen un trastorno de la marcha funcional FETEM o no? Una muy buena pregunta, Isabel. Yo considero que estas dos patologías son un poco distintas. El abordaje creo que del paciente con una marcha funcional creo que es un problema adicional al triple PD, asociado pero adicional. Para mí el triple PD es algo totalmente perceptual, o sea que el examen físico tiene que ser totalmente normal. En cuanto existe un problema de la marcha, creo que el tratamiento de fisioterapia tiene que ser un poco distinto. Y es más ligado al tratamiento que se usa ahora, más típico de síntomas funcionales motores. Yo creo que hay diferencia y que los pacientes que tienen un déficit de la marcha tienden a responder un poco menos a esta fisioterapia cognitiva de la que estaba hablando. Les hace falta un poco más de fisioterapia más tradicional, neurológica. No, justo le iba a preguntar, hola Diego, gracias por la exposición. Iba a preguntar lo mismo que Isabel sobre las alteraciones de la marcha vinculadas a Sí, creo que es distinto. Es importante destacar la diferencia, porque el tratamiento creo que es un poco distinto en estos pacientes. Cuando existe un problema visible en el examen físico, no funciona tan bien la terapia cognitiva. Creo que le hace falta un poco más de terapia motora también. Quizás el paciente tiene que vivir también ese cambio en el patrón de la marcha, ¿no? Experimentar lo que es cambio, o sea, normalización es posible, ¿no? Tal cual. Sí, exacto. Yo tenía una pregunta en referencia al diagnóstico. Comentas que la exploración tiene que ser normal. ¿Consideras que, aparte, hay alguna prueba complementaria que todo paciente con el triple PD debe tener para su diagnóstico, aparte de la exploración normal, o no? Por ejemplo, Bronstein en el business ponía que todo triple PD debería tener una base valorada por un cardiólogo, un neurólogo y un otorrino. No sé si es una exageración o solo con la exploración normal es suficiente. Es una buena pregunta y una pregunta difícil de contestar realmente. Yo creo que depende un poco de la experiencia y la confianza del médico que está viendo a estos pacientes. Creo que como neurólogo yo me siento un diagnóstico de triple PD sin tener una opinión de un cardiólogo o una resonancia magnética normal. En cambio, creo que por ahí los otorrinos, que suelen ver menos pacientes neurológicos, tal vez tengan más temor a hacer un diagnóstico sin ningún tipo de investigación. Así que yo creo que depende un poco de eso, depende de la experiencia de uno. No creo que sea necesario hacer pruebas complementarias, al menos que ayude a establecer el diagnóstico para el paciente o la explicación para el paciente. Porque hay pacientes que dicen, mi problema es que tengo un tumor cerebral. Entonces en esos pacientes uno nunca va a poder solucionar el problema sin una resonancia, sin poder mostrarle objetivamente que no hay ningún tumor. Así que en esos casos sí es importante hacer pruebas adicionales, pero para un diagnóstico concreto no es esencial eso. O sea, se puede prescindir de cualquier prueba complementaria si clínicamente está claro. Sí, yo creo que la historia clínica con un examen físico neurológico normal, sobre todo si existe esta hipervigilancia postural, ¿no? Si uno le cierra los ojos y el paciente siente que se mueve mucho, pero en concreto no se mueve nada, yo creo que es muy probable que el paciente tenga un triple PD. Pero reconozco que hay gente que no se siente suficientemente confiada de hacer un diagnóstico sin tener una resonancia o una opinión de un neurólogo. Diego, quisiera hacerte una pregunta. ¿Se puede estimar
aunque los factores detonantes pueden ser diferentes, a partir de una vestibulopatía aguda, ¿qué incidencia puede tener este cuadro? Creo que es también una muy buena pregunta, y creo que depende de dónde se haya visto el paciente, quién lo haya visto. Los estudios nuestros de vestibulopatías agudas tienen un nivel de triple PD muy bajo, y es porque son estudios clínicos donde vemos al paciente muchas veces y se lo evalúa muy bien al principio. Entonces tienen un diagnóstico hecho muy rápido por gente que tiene mucha experiencia, y después tienen un seguimiento. El paciente se siente muy contento y muy a gusto. Entonces es muy raro ver pacientes con mareo crónico en los estudios donde uno lo evalúa al paciente en la fase aguda. Pero en la práctica más general, donde el paciente muchas veces va a urgencia, ve a un médico general que lo refiere por ahí a un otorrino, que después lo refiere al médico de familia, que después va al neurólogo. Esos pacientes creo que tienen un riesgo más alto de desarrollar mareos crónicos, porque no han tenido un diagnóstico concreto en la fase hiperaguda. Así que depende un poco de dónde se vea el paciente. Yo diría que la minoría de los pacientes con vértigo agudo desarrollan un triple PD. No creo que sea la mayoría, creo que es la minoría, pero es una minoría bastante. En nuestro hospital, por ejemplo, antes de empezar el servicio de vértigo agudo, teníamos un 30 a 40% de pacientes que habían tenido un episodio vestibular agudo que desarrollaban mareos crónicos. Creo que depende un poco del centro donde se hayan visto. Muy bien. Muchísimas gracias, Diego. La charla ha sido muy interesante y el coloquio también. Muchas gracias. Esperamos que podamos colaborar nuevamente pronto. Gracias.